Buenas noches compañeros, buenas noches profe. En esta ocasión vamos a presentar la tutoría de la semana 4, que son los ejercicios resueltos en clase. Ejercicios de ángulos. Aquí nos planteamos un ejercicio que nos pide la tesis encontrar la medida del ángulo 3. Y ahí para esto tenemos la hipótesis, la medida del ángulo 1 que es 40 grados, la medida del ángulo 2 que es 60 grados. Ya, entonces eso lo ubicamos en el gráfico y vamos planteando nuestro proceso. Ya, entonces aquí tenemos una recta paralela L1 con la recta paralela 2. Ya, entonces después de esto planteamos otra recta paralela que sería paralela con la recta 3. ¿Para qué? Para poder plantear ángulos alternos internos. Entonces, como ya tenemos la hipótesis gráfica, ya nos vamos basando en la hipótesis gráfica. Sabemos que la medida del ángulo 1 por alternos internos es igual a la medida del ángulo 1 que está aquí. Ya, entonces aquí también podemos plantear en este gráfico, como ya tenemos los ángulos alternos internos, podemos plantear los ángulos correspondientes, que el ángulo 3 es correspondiente con el ángulo 3 de acá. Ya, entonces después de esto planteamos la medida del ángulo 2, que es alterno interno con el de acá arriba. Después de esto sabemos que la suma de todas las partes, bueno, el todo es igual a la suma de todas las partes. Entonces aquí planteamos la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3. Entonces, como ya tenemos estos datos conocidos, que es la medida del ángulo 1, 40 grados, la medida del ángulo 2, 60 grados, y la medida del ángulo 3, todavía esto es incierto, todavía es lo que queremos encontrar. Entonces, para esto vamos a sumar la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 1, que nos sale 100 grados. Ya, entonces a partir de esto, despejamos la medida del ángulo 3, el 100 pasa a restar al otro lado, que es 180 grados. Y aquí, ¿por qué 180 grados? Porque esto ya se convirtió en un ángulo llano. Ya, entonces 180 grados menos 100 grados nos da 80 grados. Esto solo operamos y la medida del ángulo 3, como nos está pidiendo la tesis, es igual a 80 grados. Y con esto sería la conclusión del ejercicio y así es como lo resolvemos. Bueno, aquí tenemos el ejercicio número 2, que tenemos el ángulo 1 es igual a 70 grados. Lo que tenemos que encontrar es el ángulo X. Para este ejercicio trazamos una paralela. Tenemos la L1 y la L2 de color rosado y empezamos el procedimiento. En la primera parte, el ángulo 1 es igual a 2 veces el ángulo 2. Para sacar esto, como ya tenemos la medida del ángulo 1 que es 70 grados, y para sacar la medida del ángulo 2, el 2 que está aquí multiplicando el ángulo 2 lo pasamos a dividir, que sería 70 dividido para 2 nos da el ángulo 2 igual a 35. Tenemos el primer ángulo. Vamos para el paso 3, que el ángulo 2, que sería 35, que ya lo tenemos, igual a el ángulo 2 de las paralelas que trazamos anteriormente. L1 paralela de L2. Y para esto, digamos, L1 es igual a L2. Todos sus ángulos, como lo vemos en el gráfico, nos va a dar 90 grados. Que tenemos aquí M2 igual a 90 grados. Para eso replanteamos una nueva fórmula, que sería ángulo X más ángulo 2. Para eso vamos y empezamos a despejar. Ya con los resultados que tenemos, empezamos a despejar para encontrar el ángulo X. Despejando todo esto, nos sale ángulo X es igual a 55 grados y tenemos la respuesta de lo que nosotros estamos encontrando. Aquí tenemos la justificación también de los pasos.
y cómo se hizo el procedimiento. Bien, tenemos el último ejercicio que vemos en la imagen. Bien, tenemos la hipótesis que nos dice que la longitud del segmento AB es paralelo al segmento CD. En este caso, el ejercicio nos plantea el segmento CD de esta magnitud y el segmento AB. Pero nosotros, por construcción propia, para poder resolver el ejercicio, extendemos más estas rectas y la recta H. Bien, también nos da de dato el ángulo A, que es igual a 54 grados, y la tesis nos pide que encontremos el ángulo alfa, y aquí nos da la respuesta y aquí vamos a realizar el procedimiento. Bien, si nos fijamos bien, aquí el ángulo, sí, el ángulo formado por la recta H es un ángulo llano, si lo vemos en este sentido de acá. Entonces, los ángulos llanos, como aquí está en la justificación, la sumatoria de los ángulos, en el caso de los ángulos llanos, da 180. Bien, conocemos que estos ángulos son iguales por alternos internos, y este de acá es lo mismo, alternos externos por la recta que trazamos de acá porque son paralelas. Bien, entonces escribimos acá nuestro ángulo A, y nuestro ángulo A nos dice que son 54 grados. Dada esta ecuación, que nos dice que la suma del ángulo alfa más la suma del ángulo A nos da 180 grados en un ángulo llano. Bien, el, el ángulo alfa es lo que queremos encontrar, entonces no tenemos. El ángulo A si tenemos, y lo despejamos y lo pasamos al otro lado. Si está positivo, pasa a restar. Bien, aquí despejamos el ángulo alfa y reemplazamos el valor del ángulo A en nuestra proporción 1.1. Operamos con los números reales y esto nos da que el ángulo alfa es igual a 144 grados. Y aquí está la respuesta y comprobamos y está el procedimiento realizado. Esa ha sido la tutoría del grupo número 2. Muchas gracias.